Hola, hola, ¿qué tal a todos? Los saludo al grupo de Gisette González, Alicia Granados, Angie Triviño y quien les habla, Vanessa Ciprián. El día de hoy venimos a hablarles de diferentes estructuras objetivas que han impuesto en la sociedad diversas formas de comportarse como costumbres, tradiciones y que de esta manera han objetivizado al ser humano desde diferentes perspectivas. Así que acompáñanos a ver las diferentes estructuras a continuación. Bueno, en primera instancia vamos a hablar de la escuela. Yo soy la escuela y voy a decirles cuáles son mis objetivaciones. Número 1. Para que puedas pertenecer a mi escuela y ser parte de mi estructura, tú tienes que cumplir primero que todo con la obediencia y con las normas que yo he impuesto. Es decir, si tú quieres pertenecer aquí, tienes que, si eres niña, utilizar falda, si eres niño, utilizar pantalón y cumplir con determinadas características que se necesitan para pertenecer a esta escuela. Número 2. La nota que saques en mi institución o en mi estructura va a definir qué tan inteligente eres tú. En mi escuela se califican de 1 a 5. Si sacas 5 quiere decir que tú eres el estudiante más sobresaliente de todos, más inteligente de todos, porque la nota define tu inteligencia. Número 3. Y aquí quiero que prestes demasiada atención porque la manera en que te vas a comportar en mi escuela, la manera en que vas a ejercer tu conducta en mi institución, es la manera en que también actúan tus padres, porque tú vas a ser en mi escuela el reflejo de tus padres. Es decir, si hablas de una manera inadecuada, si te expresas de mala manera, si no tienes modales en la mesa, es porque tus padres en casa son iguales. Y la cuarta objetivación es que el niño que venga a mi escuela con una energía altamente extrovertida va a ser catalogado como un niño hiperactivo. Es un problema que viene desde la casa y se trabajará directamente con la orientadora. Ahora viene la pregunta más importante: ¿cómo podemos desligar este tipo de habituaciones? Desde la perspectiva de la escuela, vamos a hablar cómo podemos eliminar este tipo de habituaciones. Entonces, desde una mirada o más bien desde una disciplina comunitaria, vamos a adoptar lo que se conoce como concientización. Antes que nada es importante aclarar qué es esto de la concientización. La concientización es un proceso que moviliza al ser humano a hacer conciencia de su rol en una sociedad. En este caso va a ser una reflexión de las costumbres, de las tradiciones que la escuela le ha inculcado. Una reflexión que va a llevar hacia una transformación, eliminando este tipo de tradiciones negativas que se tienen. Cabe recalcar que este proceso de concientización lo puede llevar a cabo o lo puede ejercer tanto el actor que está imponiendo este tipo de costumbres, como en este caso lo es la escuela, o quienes están recibiendo y adoptando este tipo de costumbres, que en este caso lo son los niños o los padres que pues llevan el proceso de sus hijos. Lo ideal en este tipo de casos entonces es que tanto el actor que está imponiendo este tipo de costumbres, como lo son los actores sociales, profesores, rectores, Ministerio de Educación, lleven un proceso de reflexión en donde adopten una postura crítica que dé cuenta que este tipo de costumbres lo único que está haciendo es objetivizar al estudiante. De esta misma manera, los padres, los niños pueden llevar a cabo este proceso de reflexión en donde se den cuenta que esta no es la manera de llevar un proceso de aprendizaje y que lo que les están imponiendo no está bien. De esta manera podemos evidenciar que los estudiantes dentro de la escuela pueden empezar a generar diferentes conflictos por el simple hecho de poseer un capital de conocimiento más alto que otros. Entonces quiero tener la mejor nota, todos compiten por tener la mejor nota, por tener el mejor conocimiento, porque eso define la inteligencia según la escuela. ¿Cómo podemos romper con este conflicto? Romper con este conflicto es que los estudiantes hagan un proceso de conciencia, de reflexión y que se den cuenta que la nota no es lo que define la inteligencia que cada uno posee. Simplemente algunos tienen la habilidad para desempeñarse en ciertas actividades que otros no, pero la nota no define la inteligencia de un estudiante y ser consciente de eso sería romper con ese conflicto. Tenemos también la estructura de la empresa, cómo estas objetivaciones surgen a raíz de una estructura como lo es la empresa. Yo como jefe voy a designar
más o menos cuál es ese perfil que buscamos en las empresas y cómo ésta puede llegar a objetivizar al ser humano. Bueno, principalmente el ser humano debe preocuparse por producir y generar ganancias para mi empresa. A mí no me importa y pues no necesito saber que el ser humano se preocupe por su familia, se preocupe por sus hijos, se preocupe por sus estudios, desde que ese sea un beneficio para mí, desde que yo pueda usarlo a mi beneficio. Entonces, realmente, para mí es solo sinónimo de producción. También, pues busco a alguien que pueda cumplir con ese perfil profesional y pues de esta manera también catalogo al ser humano si me es útil o no me es útil para desempeñar las diferentes funciones que tengo en mi empresa. Creo que también es importante que un empleado cumpla con ciertos horarios y que cumpla con las obligaciones que debe hacer en la empresa. Si no es así, pues se verá afectado su currículum con sanciones o incluso expulsiones de la empresa, y esto afecta su capital económico. Es decir, que para entrar a otra empresa le sería muy difícil y además afectaría completamente todo el capital en su economía. Entonces, ¿los tratamos o no los tratamos como objetos? Vamos a ver un poco más sobre la competencia laboral. En todas las empresas y en la mía también hay diferente competencia laboral en trabajadores. Entonces, cada uno empieza a pelear por generar más ingresos, lo cual me beneficia a mí como empresa porque tengo más ganancias. Y pues no les pago tampoco, digamos que lo suficiente para que ellos sobrevivan. Entonces lo que hacen ellos es entrar en un conflicto y surgir, hacer cosas, cumplir con diferentes funciones para ascender a una posición social y lograr tener ese capital económico que tanto buscan y que tanto quieren. Además de esto, una de las más importantes es que mis empleados tengan una experiencia, porque evidentemente eso define todas las actitudes, todas las habilidades y sobre todo el éxito que pueda tener una persona en la vida. Entonces realmente más que un ser humano viene siendo más una máquina de experiencia. Además de esto, las personas que se ven favorecidas, que son mis empleados en mi empresa, deben tener y respetar muy bien a las personas que tienen un campo científico superior. Es decir, deben darle prioridad, es decir, que merecen más respeto y mejor trato. Entonces, si tú tienes un capital económico bajo, ¿no mereces respeto? Si tú tienes un capital económico alto, mereces más respeto que otra persona. Entonces, más bien sería un sujeto, objeto, y ver quién tiene más capital para merecer algún tipo de cosa, por decirlo así. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que en las empresas las personas son consideradas como máquinas vacías, tal como nos planteaba la lectura. ¿Y son útiles o no son útiles? No tenemos más que decir más allá de lo que es una persona. Y principalmente, pues, los jefes o en este caso el dueño de la empresa puede reiterar mucho su maltrato por los dueños de la producción, por los empleados de la producción, que en realidad solo le sirven a él para generar más ganancias. Entonces, en realidad creen que el sujeto es un objeto, una máquina o un ser humano en el contexto laboral. Además, en cuanto a la desligación de todas estas habituaciones que nos han impuesto, tenemos que tener en cuenta que debemos desligarnos completamente del relativismo, entendiendo que los hábitos no nos definen, no definen quiénes somos y que estos hábitos también pueden ser modificados por medio de cambios y de modificaciones en mis subjetividades. Pero es importante que ponderemos realmente nuestros ideales y rompamos con aquellas subjetividades que me impuso mi contexto en determinado momento, olvidando así pues la realidad impuesta que surgió durante tal vez mi crianza, durante tal vez mi vida,
y cambiando un poco todas esas subjetividades en los diferentes campos. En cuanto a mi institución como empresa o en cuanto a las empresas, de lo que veníamos hablando, es importante para desligar todas estas habituaciones que el empleado sepa cuál es su rol en esa empresa, que gracias a él es que las ganancias aumentan y que gracias a la producción que él hace es que la empresa puede surgir, porque es ahí cuando la empresa puede empezar a dar esa estabilidad a las personas y no más bien que los empleados pues como que se tengan que atener a lo que esa estructura impone. Es importante que ellos sepan realmente que ellos son prácticamente los dueños de las empresas, porque gracias a ellos es que las empresas llegan a donde llegan y generan todo este tipo de ganancias. Por medio de esto, también esta institución, esta estructura, modificaría todos aquellos como todas aquellas imposiciones que tiene para mejorar también la calidad de vida del trabajador, sabiendo que el trabajador despertó, que el trabajador es una persona crítica que sabe en verdad cuál es su rol en esta empresa. Además, para minimizar el conflicto, tenemos que tener en cuenta que el conflicto surge cuando dos personas o un grupo de personas empiezan a tener algún tipo de competencia por un capital en determinado campo. En este caso tenemos que dimensionarnos, para minimizar este conflicto, debemos dimensionarnos más allá de lo que nos imponen, en general o pues también en el trabajo, como les venía comentando. La psicología lo que tiene que hacer es tratar de que el ser humano sea como él quiere ser y más no catalogarlo porque está fuera de la normalidad, de la realidad. Es procurar que este ser humano cambie sus subjetividades, pero al cambiar esta subjetividad comprenda que el cambio de estas es para ser feliz y no para complacer a los otros o para verse dentro de una normalidad de la realidad. Además, debe tenerse en cuenta que estas subjetividades se cambian en pro del ser humano, en pro de que éste sea feliz, de que éste se sienta tranquilo. Y tal vez esto es lo que necesita la psicología, pensar de pronto más en el ser humano y no en esa realidad catalogada como normal. Eso es lo que debería hacer la psicología. Y no debe tener en cuenta que la estructura debe ser tal y como sea impuesta, o debes actuar de determinada forma porque si no lo haces, esto ya es catalogado como anormal. Es importante que estas estructuras también como que se reestructuren, como que haya una reconstrucción, para crear una nueva estructura. No, el psicólogo no simplemente tiene que adherirse a lo que la estructura quiera o considere como normal, sino más bien a lo que el ser humano quiera y lo haga feliz. Además de esto, no porque la estructura surja, debe hacerse tal y como ésta lo dice, pues el ser humano puede ser lo que él quiera hacer, según Sartre. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo y hasta dónde puedo llegar para desligar todo esto, para minimizar el conflicto de capitales, para saber que el otro es importante pero que yo también lo soy y que no porque una estructura surja debo imponerme a ella, sino más bien todo está en el cambio de subjetividades, en que no porque crecí de determinada forma tengo que ser así, porque mi realidad es esta, tengo que ser así, sino que hay una propia construcción del ser humano y de esto es lo que se debe encargar la psicología. La familia como la principal institución de los individuos, una institución social, donde se orientan costumbres, conductas, hábitos y tradiciones. Hijos, recuerden, el día de mañana tenemos una reunión familiar de la abuela y deben comportarse muy bien. Es la tradición celebrar el cumpleaños de su abuela. Además, tú, Camila, debes vestirte bien. Vístete como una niña decente, no como un hombre. Pareces un niño. Debes comportarte bien, debes ser más tranquila. Si te sientes en peligro, tu hermano va a ser quien te proteja porque él es un hombre y porque es mayor que tú. Y tú, Santiago, por favor,
Debes cortarte ese cabello. El cabello largo es para las mujeres y deben comportarse, tener buenos modales. Recuerden que mientras ustedes vivan en nuestra casa, deben hacer lo que nosotros digamos. Deben aprender lo que nosotros les hemos enseñado. Nosotros somos quienes trabajamos, no ustedes. Compórtense y obedezcan. ¿Saben qué, hijos? Me siento muy contento, porque a pesar de nuestros inconvenientes, ustedes nos obedecen y son muy juiciosos. Menos mal, también ustedes fueron bautizados desde muy pequeños, de acuerdo a nuestra religión católica. Eso los ayuda a evitar el pecado capital y a ser mejores seres humanos. Ahora bien, ese tipo de habituaciones, quizás costumbres y comportamientos se van a desligar desde la psicología hacia una mirada socioconstructiva y una percepción desde Martín Baró, desde la psicología comunitaria. Ese desligamiento se puede abordar gracias a que el individuo se mire en sí mismo, como lo decía, desde una percepción constructivista, que el individuo trabaje sobre él mismo, reflexione y sea investigador de su propio ser, donde pueda trabajar su propia realidad y obtener los hábitos, costumbres y forma de ser, y ser en sí mismo como él percibe su realidad. Adicional a ello, se habla acerca de los campos de Bourdieu y los conflictos que se pueden presentar en este. Esta serie de conflictos se pueden manejar desde una percepción psicológica, gracias a que debemos orientar al individuo a que no se arraigue a esas reglas estructuradas que pueden influir en su forma de ser, en su determinación como persona. El ser puede trabajar en el campo, pero también puede ser y aportar fuera de él. Por ejemplo, en un hábito laboral, la persona puede ser emprendedor y empoderada y crear su propia realidad, crear un campo en el que él pueda planificar y estratificar sus propios deseos. Por último, yo soy la religión. Yo te voy a presentar las objetivaciones que presento yo como religión. La número 1 es que te doy la posibilidad de siempre escoger entre las diferentes religiones que existen. ¿Por qué? Porque no todos manejamos los mismos tipos de creencias ni el mismo tipo de actividades. Número 2. Siempre vas a tener un ente supremo al cual te vas a dirigir, uno o varios entes supremos dependiendo de la religión a la cual te estés refiriendo. Por ejemplo, en algunos casos es Dios, en otros casos puede ser Jehová. En otras religiones y en otras culturas puedes ver diferentes dioses, como por ejemplo los dioses griegos, los dioses de la naturaleza. No para todas las religiones funciona el mismo ente supremo. La tercera es la determinación de que siempre va a haber quienes estén por encima jerárquicamente de los otros. ¿Por qué? Porque eso lo que permite es que unos le enseñen a los otros acerca de las diferentes creencias y costumbres que se manejan en la religión. Y con este procedemos al cuarto, que lo que hace es enseñarnos que todas las religiones tienen diferentes mandamientos o leyes a las cuales dirigirse. Para algunos es la Torá, para otros es la Biblia, para otros serían los mandamientos. Todos tienen un libro específico que representa las reglas y normas que representa su religión. La número 5 es que lo que busca cada religión es establecer unas normas de conducta, comportamiento y vestimenta. No para todas las religiones está permitido cierto tipo de vestimenta y cierto tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque son los que se han establecido y la forma en la que se va a presentar un respeto hacia el Dios al cual se está dirigiendo, al Dios o dioses a los cuales nos estemos dirigiendo. Esto que nos abre paso al sexto punto, en donde asimismo como dentro de la religión hay roles jerárquicos, asimismo para cada uno de los creyentes se representan unos roles los cuales deben asumir continuamente, en donde según cada religión cada cual asume su rol y asimismo se le permiten cierto tipo de actividades. Con esto nos vamos a dirigir al punto número 7, que establece que
todas las religiones tienen diferentes fechas establecidas para celebrar según la ocasión especial que su religión la merite. Semana Santa, Pascua, Navidad, todo este tipo de celebraciones vienen acorde a cada religión. Y así como este tipo de actividades están existiendo, también con esto podemos pasar al octavo punto, donde podemos evidenciar cómo la mayor parte de religiones establecen algún tipo de ayuda económica por parte de sus creyentes para fortalecerse estructuralmente y económicamente. ¿Por qué? Porque si tienen unas estructuras buenas para poder compartir las creencias de cada religión, esto va a permitir que se siga repartiendo el conocimiento de generación en generación. Ya teniendo estos puntos que son súper básicos en mente, lo que te permite la religión es siempre poder irte por el camino por el que tú te sientas más afín y asimismo comportarte depende de tu religión. Así que ya sabes, siempre puedes escoger la religión con la que tú más te sientas afín. Y yo, siendo la religión la última de las objetividades, con esto concluimos la explicación de las objetividades que manejamos el día de hoy.